Hola amados, que Dios les bendiga. Estamos nuevamente en un grupo casero y es de mucha bendición compartir con todos ustedes. Espero que hayan hecho la tarea que teníamos la semana pasada. Recuerden que todas las semanas damos una tarea y bueno, espero que hayan compartido sobre lo que son las primicias, porque es justamente de eso sobre lo que vamos a compartir el día de hoy. Recordamos que estamos viendo Proverbios 3 del 9 al 10, donde la palabra dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este es el versículo base con el que estamos estudiando este mes, lo hemos estado viendo durante las primeras semanas. Y hemos comprendido que cuando la palabra habla de primicias se está refiriendo a la primera parte y lo mejor de algo. Habitualmente son los primeros frutos de una cosecha, los primogénitos de un rebaño, y la definición pura de primicias indica que una primicia se define como lo que es primero, el principio, o sea, el inicio de una acción o la mejor elección o algo de mucho valor. El mejor ejemplo lo tenemos con la ofrenda de Abel, donde de lo primero eligió lo más gordo, lo podemos comprender como de los primogénitos eligió los mejores. Igualmente vimos que Dios no busca la contribución o la ofrenda como el objetivo principal. Él no está buscando una contribución económica de las personas o de nosotros, no está buscando una ofrenda, sino más bien Él está buscando honra. Ser el primero en nuestras vidas. Dios no busca la ofrenda, porque si fuera por ofrenda, Él aceptaría cualquier ofrenda. Sin embargo, hemos visto varios ejemplos en donde las ofrendas son rechazadas. Entonces, ¿qué es lo que busca realmente Dios? Lo que Dios está buscando es nuestro corazón. Él está buscando nuestra honra. Él está buscando tener una relación con nosotros. Y Proverbios 3:9 nos está instando a que honremos al Señor a través de nuestros bienes y a través de nuestras primicias. Entonces, como dijimos, hoy hablaremos sobre qué son las primicias y si es aplicable este principio en la actualidad. Así que comencemos, que el Señor les bendiga. Bien, ¿qué son las primicias? En general, en el Antiguo Testamento se habla de las primicias en relación a la fiesta de las primicias. Vemos en Levíticos 23, del 9 al 14, que se instruye sobre la ofrenda de las primicias. La palabra describe las 7 fiestas que el pueblo de Israel debía celebrar. Estaban la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. Una de ellas era la fiesta de las primicias, que tenía por objetivo llevar los primeros frutos de la tierra para ser ofrecidos en sacrificio a los sacerdotes como ofrenda agradable al Señor. Esto se realizaba antes de comenzar a disfrutar la cosecha. De hecho, no cosechaban o no volvían a cosechar hasta que se entregaban las primicias. Dios lo estableció en el pueblo de Israel como un estatuto perpetuo, como agradecimiento y recordatorio de lo que Él había hecho por ellos al sacarlos de la esclavitud. Esto lo vemos con total claridad en Deuteronomio 26, del 1 al 10. Y ahí podemos ver que se entregan muchos más detalles sobre el procedimiento que se utilizaba para entregar las primicias. Y como dije, no se debía cosechar ningún tipo de grano hasta que las ofrendas de las primicias era entregada o traída al Señor. En Éxodo 13, número 2, vemos que la palabra dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Éxodo 13, del 11 al 13, dice: y cuando Jehová te haya metido en tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Y asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás, esto es, sustituyéndolo por otro, en este caso con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrará su cerviz.
también redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces podemos ver que en este contexto los primogénitos se sacrificaban o se redimían, no había término medio. La redención es el acto en que otra persona u otra cosa toma el lugar de otro. En general, el reemplazante libra al que se reemplaza de algo malo. Cada vez que el ganado tenía su primera cría, se sacrificaba y si se consideraba impuro o no tan noble, como por ejemplo en el caso de los asnos, se debía redimir con un cordero sin mancha. La misma redención se aplica en el caso de los primogénitos hijos, es decir, los primogénitos hijos nunca se sacrificaban, sino más bien se redimían. Este principio de redención es muy significativo y es tan importante para Dios que el propio Dios sacrificó a su propio Hijo, al primogénito, a Jesús, para redimir al mundo. Eso lo vemos en Juan 1:29, donde dice que al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí vemos tan claramente aplicado el principio en donde Dios redime al mundo entregando a su primogénito, es decir, Jesucristo tomó nuestro lugar, nos sustituyó y así como Dios siempre pide lo primero y lo mejor, Dios también entregó al primogénito, al mejor, a Jesucristo. Éxodo 23:19 dice, traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. Por otra parte, en Éxodo 22:29, Dios instruye a Israel nuevamente diciendo, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lugar. Me darás el primogénito de tus hijos. Entonces vemos como una y otra vez Dios instruyó al pueblo de Israel sobre la importancia de entregarle a él los primogénitos, fuera vía sacrificio cuando se trataba de animales o vía redención cuando se trataba de nuestros hijos o un animal no noble como el asno. Fíjese en lo siguiente y lo que pasó en Jerusalén con Nehemías, porque aún en medio de la reconstrucción de la ciudad destruida, Nehemías guardó este principio, guardó este modelo, y Jerusalén fue protegida como resultado de haber guardado este principio. Dice, y para que puedan traer las primicias de nuestro suelo, las primicias de todo fruto, de todo árbol a la casa del Señor anualmente, y traigan a la casa de nuestro Dios el primogénito de nuestros hijos y nuestros ganados, y los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas, como está escrito en la ley, para los sacerdotes que están ministrando en la casa de nuestro Dios. También traeremos lo primero de nuestra mesa, de nuestras contribuciones, el fruto de todo árbol, el vino nuevo, el aceite para los sacerdotes en las cámaras de las casas de nuestro Dios. Eso lo establece en Nehemías 10 del 35 al 37. Entonces vemos cómo cada uno de los patriarcas y hermanos y héroes de la fe, todos ellos respetaron no solamente el mandato de dar primicias, sino más bien el principio de honrar a Dios a través de las primicias. Antes de entrar en la aplicación de las primicias en el Nuevo Testamento, me gustaría que se tomaran un minuto ahí en el grupo casero y reflexionen y comenten sobre lo siguiente. ¿Por qué Dios pedía primicias? ¿Por qué creen ustedes que Dios pedía primicias? ¿Por qué pedía al primogénito? ¿Por qué no habría pedido simplemente cosecha o animales, sino que quería el primogénito? ¿Cuál es la razón, creen ustedes, hasta aquí, donde vemos en cada uno de los versículos que analizamos que Dios está pidiendo al primogénito, al primero? ¿Por qué el primero? ¿Por qué simplemente Dios no dijo entrégame a alguno de tus animales o conságrame a alguno de tus hijos? ¿Por qué el primero? ¿Qué piensan? Bien, tómense 5 minutos y volvemos, reflexionen.
Bien, vamos a ver entonces ahora, después de haber hecho esta reflexión, qué dice el Nuevo Testamento y cómo vemos el principio de las primicias en el Nuevo Pacto. Como deben haber comentado en el grupo casero, el principio detrás de las primicias es que Dios espera honra. Y esa honra es reflejada siempre que Él esté en primer lugar en nuestras vidas. Este principio es el principio base de todo el estudio que hemos estado realizando durante estas 2 semanas, pero recuerden que estamos dentro del estudio de honra. Entonces vemos que nada tiene sentido en la vida de un cristiano si Dios no está en primer lugar. Cuando vamos a Apocalipsis 2 del 1 al 7, es un texto que hemos repetido muchas veces, vemos que el ángel del Señor cuestiona a la iglesia de Éfeso y le dice, mira, yo sé que tú eres una iglesia que trabaja arduamente por amor de mi nombre, que evalúas a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallas mentirosos, es decir, confrontas, probablemente ofrendas, probablemente trabajas mucho, y la palabra dice, por amor de mi nombre, sin embargo tengo una cosa contra ti, que has perdido, que has dejado tu primer amor. Y ese dejaste tu primer amor no significa a dejar una pasión momentánea cuando uno llega al principio. Dejar su primer amor no significa algo simplemente poético, sino que significa dejaste de tenerme en primer lugar de todas las cosas. Ya no estoy en el primer lugar. Por tanto, la recomendación de Jesús en ese minuto es, entonces, arrepiéntete, mira de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Entonces, en este sentido, vemos que el principio sobre el cual están basadas las primicias es un principio eterno y que permanece hasta el día de hoy. Y es el principio en donde Dios es el primero en nuestras vidas. Lo vemos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Qué es eso sino tenerlo a Él en primer lugar de nuestras vidas? Es tan importante comprender que en base al principio de las primicias Dios se agradó más de la ofrenda de Abel que la ofrenda de Caín, porque Abel de lo primero separó, de los primogénitos separó lo mejor, de los primogénitos separó los más gorditos, los más bonitos, eso le entregó al Señor. Entonces vemos que mientras Abel entregaba honra a Dios, Caín simplemente le entregaba una ofrenda transcurrido el tiempo. El principio de las primicias, como es un principio de honra y nace mucho antes de la institución del pueblo de Israel. Por lo tanto, no podemos decir que las primicias nacen con un mandato al pueblo de Israel por haberlo sacado de Egipto, sino que ya estaba presente en el corazón de Abel. Abel quiso dejar a Dios en primer lugar y eso lo reflejó a través de su ofrenda. Hoy no estamos en el pacto de Moisés, hoy no estamos bajo ninguna ley del pueblo de Israel. Esto quiere decir que la ley no es aplicable a nosotros y por tanto ya no tenemos la obligación de sacrificar a nuestros primogénitos o a los primogénitos de nuestros animales, de nuestras mascotas. Tampoco se requiere que redimamos a nuestros hijos primogénitos porque Jesús pagó por toda la redención a través de su muerte, sepultura y resurrección. Jesús es el cumplimiento de la práctica del Antiguo Testamento y nos ha dado un nuevo pacto fundado sobre mejores promesas, como dice Hebreos 8:6. Entonces ya no tenemos que preocuparnos por los sacrificios, no tenemos que preocuparnos por redimir a nuestros hijos porque ese cumplimiento ya fue ejecutado a través de Jesucristo y por eso estamos contentos, le damos gloria a Dios y es nuestra mayor esperanza. Ahora bien, cuando decimos que la obligación de celebrar la fiesta de las primicias ya no está vigente, es importante mencionar y preguntarnos si a pesar de que la fiesta no sea obligatoria, el principio de poner a Dios en primer lugar, el principio de las primicias, el principio sobre el cual Dios espera honra, según Proverbios 3:9, ¿sigue vigente o no? Esa es la pregunta. Y la respuesta a la luz de todo lo que hemos estado estudiando en este último mes es que Dios sigue
esperando que le demos el lugar que le corresponde, el primer lugar, por encima de cualquier persona, por encima de cualquier relación, dinero o posesión. Y eso lo vemos con total claridad en Malaquías 1:6, en Apocalipsis 2:4, y es armónico con todos los ejemplos que hemos visto durante este último mes. Por otra parte, Pablo hace alusión al principio de las primicias cuando indica en Romanos 11:16 que si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Él nos está diciendo que cuando se entregaban las primicias, todo lo que venía después era santificado a través de las primicias. Entonces, cuando se recogía una cosecha y se le entregaba la primera parte, la mejor parte, las primicias a Dios, lo restante, la cosecha del año, era santificada a través de ese acto de honra a Dios. Entonces las primicias santificaban y bendecían el resto de la cosecha. Entonces déjeme comentar un pasaje tremendo que a mí en particular me emociona y que tiene que ver cuando Dios le pide a Moisés que vaya a hablar por primera vez con Faraón. Y eso lo vemos, como lo estamos viendo en pantalla, en Éxodo 4 del 21 al 23. Dice, y dijo Jehová a Moisés. Esta es la instrucción. Inmediatamente después del llamado de Moisés, Dios le da la siguiente instrucción. Jehová le dice a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Hasta aquí Dios le está pidiendo a Moisés que sea obediente, que haga todo cuanto él le mostró y le indicó frente a Faraón, pero también le está advirtiendo, Faraón no va a dejar ir a mi pueblo. Y cuando eso ocurra, le dirás lo siguiente, el versículo 22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. ¿Por qué les digo que me emociona este texto? Me emociona porque veo en este texto la explicación tal vez, veo la profundidad, la importancia que Dios le da a las primicias, al primogénito. Porque fíjese que Dios le dice, dile así a Faraón, él no te va a dejar ir, pero dile así, y lo que Moisés le dice a Faraón cuando llega, le dice, deja ir a mi pueblo para que le adoremos a Dios en el desierto. Déjanos ir para adorar, es decir, libéranos de esta esclavitud para adorar a Dios, adorar a Jehová. Entonces Dios le dice, pero dile así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y uno puede decir, era un pueblo. ¿Cuántos hijos habían ahí? ¿Cuántos primogénitos tenía Israel? Tenía muchísimos. Pero Dios dice, este pueblo al que tú tienes esclavo, dile Moisés, dile a Faraón, este pueblo al que tú tienes como esclavo es mi hijo, es mi primogénito. Y ya veíamos que Pablo en el versículo anterior decía, porque si las primicias son santas, el resto es santo. Si la raíz es santa, todo lo restante es santo. Entonces, cuando Dios dice, dile a Faraón que Israel es mi hijo y es mi primogénito, le está diciendo algo poderoso. Porque, ¿quién es Israel? Israel es el pueblo que procede de Jacob. Dios a Jacob, cuando Jacob se dejó transformar por Dios, Dios le cambió el nombre a Jacob y le llamó Israel. Y de ahí viene Israel. Pero ¿quién es Jacob? Jacob
es el hijo de Isaac. ¿Y quién es Isaac? Isaac es el hijo de Abraham. Pero ¿a dónde vas con todo esto? Isaac era el hijo de la promesa de Abraham. Dios le dice a Abraham, te voy a dar una nación gigante. Le pide que salga de la tienda, que mire hacia el cielo, que cuente las estrellas y le dice, así como tú no puedes contar las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y el primero que le dio, el primer hijo que le dio fue de la promesa, fue Isaac. Y fíjense que no es casualidad que Dios, crecido Isaac, Dios le dice un día a Abraham, entrégame a Isaac, entrégame a tu hijo, al que amas, el primero. Y Abraham, con todo lo que hemos visto este tiempo, él está dispuesto a entregar a Isaac. Suben al monte y cuando lo va a sacrificar, Dios le dice, no, ¿qué vas a hacer? Tranquilo. Diciendo de alguna forma, Abraham, yo no quería a tu hijo, te pedí a tu primogénito, pero en realidad yo quería tu corazón. Y lo que hizo Abraham fue de verdad, Abraham le entregó la primicia a Dios. Isaac era la primicia, era el primogénito. Pero mira lo siguiente, porque Dios le prometió una gran nación a Abraham. Pero si Abraham entregaba la primicia, no había segundo, no había plan B. Era como la ofrenda de la viuda. Él estaba entregando toda la provisión que tenía. Si moría Isaac, no se cumplía la promesa que Dios le había dado. Entonces había que tener fe para entregar esa primicia. Y mire cómo se cumple esto, porque ya vimos que Dios cuando instruye a Israel les dice, me vas a entregar cada primogénito es mío, cada primer nacido es mío. En el caso de los animales lo entregarás. En el caso de los hijos lo redimirás. ¿Qué pasó con Isaac? Cuando lo iba a sacrificar de verdad Abraham, aparece por ahí un animal y finalmente es entregado en redención de Isaac. Y si la primicia es santa, todo lo restante lo es. Entonces no es casualidad que en este texto Dios le esté diciendo a Moisés, dile a Faraón que este pueblo es mi hijo. Dile que deje ir a mi primogénito. Porque si no deja ir a mi primogénito, porque está bendecido por mí, está consagrado a mí, entonces yo voy a matar a su primogénito. ¿Qué pasó? Faraón no entregó, no dejó ir al pueblo y murió su primogénito. Hay un principio fuerte, poderoso, un misterio de Dios. Él quiere siempre lo primero, Él quiere estar en primer lugar. Y lo que hizo Abraham con Isaac fue justamente decir, mira, no tengo fuerzas para criar a otro hijo, no sé cómo, pero te lo entrego. Y Dios honró a Abraham porque Abraham lo honró. En conclusión, podemos decir que entregar primicias a Dios ya no es un acto obligatorio como lo era en el Antiguo Testamento. Honrar a Dios con primicias es un acto voluntario que refleja gratitud y amor. Las primicias o la ofrenda no tienen ningún valor en sí mismo, si éste no es movido por un profundo deseo de honrar a Dios y declarar a través de este acto que Dios es el primero en su vida, que Dios tiene el primer lugar en nuestro corazón. Para dar primicias hay que tener fe, de la misma forma que la tuvo la viuda pobre. Y hay que ser agradecidos, honrar como Abel y Abraham, quienes sin tener ninguna obligación de dar primicias o diezmar, lo hicieron, pero lo hicieron no por obligación, como decía, sino que movidos exclusivamente por amor y por gratitud.
Así que déjeme orar para que podamos ir a la pregunta final. Padre, yo quiero darte muchas gracias por este tiempo en donde tú has estado hablando a nuestros corazones sobre la importancia de que nosotros te tengamos a ti en el primer lugar. Permítenos, Señor, que a través de estos estudios, Señor, podamos, tú puedas estar en el primer lugar de nuestros corazones. Que no haya nada más importante en nuestras vidas que honrarte, tanto con nuestras palabras, con nuestras decisiones, como también con nuestros bienes. Que nuestros bienes y que nuestro dinero, posesiones, nunca ocupen un lugar que te reste importancia a ti. Ayúdanos en este caminar y te pedimos, Señor, de tu gracia para poder expresarte todo nuestro amor. Y si nos damos cuenta que estás relegado a un lugar, a un segundo, tercero o cualquier lugar que no sea el primero, ayúdanos, Señor, a arrepentirnos y ponerte en el lugar de honra que te corresponde. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amados, bueno, la pregunta que les quiero dejar para que compartan ahora en el grupo casero tiene que ver con lo siguiente. En Éxodo 13 del 14 al 15, para que lo lean después ustedes en el grupo, Dios instruye al pueblo de Israel sobre cómo debían explicarle a sus hijos el por qué ellos daban primicia y ofrendaban. Y el por qué tenía que ver con la gratitud por la liberación de la esclavitud que tenían en Egipto. Entonces, la pregunta es, si tuviera usted que explicar por qué honras a Dios y de qué te libertó Dios, ¿qué dirías? Comente con los hermanos. Si tuviera que responder yo, diría y podría enfocarme en varias cosas. Yo podría enfocarme en las bendiciones que estoy viviendo en el futuro y de las cosas que Dios me ha dado en el futuro. Sin embargo, creo que no hay mayor regalo que haya recibido que Él llegó a mi vida en un momento en que toda mi familia estaba totalmente destruida. Mis papás estaban separados, en situaciones muy complejas. Nosotros estábamos fuera de casa, yo estaba en psicólogo con colon irritable, una familia total y absolutamente destruida, sin absolutamente ningún futuro. Obviamente que estoy resumiendo, la situación de mi familia era mucho más crítica, era mucho más compleja de lo que puedo expresar en estos pocos segundos, pero no tengo palabras para agradecer ni para describir todo lo que Dios ha hecho en mi vida y solamente me queda agradecerle, honrarlo, porque un día Él se acercó a mi corazón y se hizo presente en mi vida. Así que el Señor les bendiga y que tengan un bonito compartir. Abra su corazón, cuente qué es lo que Dios hizo en usted, de dónde Dios lo rescató y cuáles serían las explicaciones que usted daría para decir por qué honra al Señor. Que el Señor les bendiga. Un abrazo.